Buenos días, estimados estudiantes de la materia Análisis de Información Documental para el 8º nivel de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Nosotros en la clase pasada concluimos con la unidad número 3, donde dejamos encomendado realizar las actividades de docencia que espero que hayan podido trabajar. Estas actividades sumaban un valor de 15 puntos, 9 la del componente asistido, 6 la del componente colaborativo, y en esa unidad vimos todo lo referente a la investigación científica, al proceso de comunicación de esa actividad científica por canales formales, canales informales, y vimos que de los canales formales, en la última clase, justamente dándole el cierre a esa unidad 3, la revista científica es el canal de comunicación más utilizado por los investigadores debido a sus determinados factores que la hacen visible, actualizada, con algunas indicaciones en cuanto a la visibilidad de la ciencia, pues se tiene en cuenta la revisión de pares entre estos indicadores, ¿verdad? De pares externos a la institución, evitar la endogamia editorial, la indización en bases de datos de prestigios, también la posibilidad de un acceso abierto al conocimiento, porque no todas son de suscripción, algunas sí, ustedes saben, otras no, pero cada día los científicos, los investigadores, aunque publiquen en revistas pagadas, ¿verdad?, de suscripción, de pago, ellos abogan por una ciencia abierta porque en la medida de que son consultados, su campo de conocimiento crece, ¿no? Crece con sus aportaciones y también pueden ser citados por la comunidad académica. Entonces, dicho todo esto, se le dio el cierre a esa unidad y ya en esta clase vamos a comenzar entonces a estudiar la unidad número 4, primer tema de esa unidad, análisis documental y Dublin Core metadata. El resultado de aprendizaje es describir el análisis documental y su representación a través del esquema de metadatos del Dublin Core, ¿verdad? También en taxonomías y tesauro vamos a estar trabajando en las próximas clases, por tanto, esto es un resultado de aprendizaje para la unidad. El objetivo ya específico de la clase sería identificar los elementos del Dublin Core metadata, o lo que es lo mismo el esquema de metadatos del Dublin Core. Decirle que el Dublin Core es un conjunto de elementos para describir una amplia gama de recursos en línea, de recursos de la red, ¿no? Tiene niveles, un nivel simple de 15 elementos, que es el que siempre se está utilizando, y un nivel cualificado de elementos adicionales. Entre los elementos fundamentales está el título, el autor o creador del recurso, la materia, la descripción, una breve descripción, el editor, otros colaboradores que pudieran ser también coautores, ¿verdad? En el caso de un artículo, la fecha de publicación, el tipo de recurso, el formato, el identificador del recurso, la fuente, el idioma, la relación, la cobertura, los derechos. Bueno, los elementos poseen nombres descriptivos. Esos nombres pretenden, lógicamente, dar un significado semántico, además de una etiqueta. El HTML no diferencia entre mayúsculas y minúsculas, por tanto, es recomendable escribir correctamente cada metadato. En la sintaxis del Dublin Core, es esta que se presenta aquí en código HTML, ¿no? Esto es un ejemplo que tiene que ver, por ejemplo, con la Universidad Veracruzana. Ahora, en el título es el nombre dado a un recurso. Los refinadores del título pudieran ser un título alternativo y, por ejemplo, un subtítulo pudiera ser. El autor o creador son personas u organizaciones responsables de la creación del contenido intelectual del recurso. La materia son los tópicos, las claves o frases que definen el título o el contenido del recurso.
Y también se pueden utilizar vocabularios controlados y sistemas de clasificación, como el que se ubica debajo del enlace. Pudiera ser un tesauro para trabajar con la materia, con esas palabras clave, con ese vocabulario controlado. Aquí también para materia pueden consultar en el caso de todas las materias, la Biblioteca del Congreso, también el MESH para lo que es salud, también la clasificación decimal Dewey. Aquí está también la clasificación decimal universal, la clasificación del Congreso. En la descripción es una descripción textual, como su nombre lo indica, del recurso, tal como una síntesis, un breve resumen de un documento, del contenido de ese documento, ¿no? Tiene refinadores como tabla de contenido y resumen. El editor es la entidad responsable de hacer que el recurso se encuentre disponible en la red. Otros colaboradores pudieran ser una o más personas u organizaciones que hayan tenido una contribución intelectual significativa en la creación de ese recurso. La fecha, una fecha en la que el recurso se puso a disposición del usuario en su forma actual. Esta fecha no ha de confundirse con la que pertenece al elemento cobertura, que sería asociada con el recurso solo en la medida en que el contenido intelectual está en algún modo relacionado con esta fecha. Recomendamos la utilización de uno de los formatos definidos en el documento basado en la norma ISO 8601, que incluye, entre otras fechas en el formato, año o año, mes, día. De esta forma, ahí ubican un ejemplo, ¿verdad? Del año 2002 raya 11 sería el mes, 05 sería el día, ¿verdad? Entonces, cuando vayan a ubicar fecha, tengan en cuenta la fecha en que el recurso ya fue publicado y tengan en cuenta este formato de año, mes, día. Bueno, también hay refinadores, que es la fecha de creación del recurso, la disponibilidad, cuándo fue publicado y si fue modificado o cambiado, ¿no? Claro, por ejemplo, si es un sitio web, se toma en cuenta la fecha, la última fecha de modificación, no cuando fue creada. Siempre tengan en cuenta la última fecha, los artículos, sí, cuando fueron publicados ya, obviamente. No cuando están aceptados ni cuando son enviados, sino cuando son publicados. Y en el sitio web es importante la fecha de publicación, pero es más importante aún la fecha de actualización, porque muchas cosas en el sitio cambian, entonces tomen en cuenta la fecha de actualización. Aquí están los otros ejemplos para codificar fechas. El idioma es la lengua del contenido intelectual del recurso. También hay esquemas siguiendo la ISO 639-2. La relación es un identificador de un segundo recurso y su relación con el recurso actual. Este elemento permite enlazar los recursos relacionados y las descripciones de los recursos. Por ejemplo, a veces en los sitios web, universo.org, eso es un sitio web que pudiéramos aplicarle los metadatos Dublin Core. En cambio, cuando usted va a ver, ellos tienen dentro de ese sitio web otros enlaces, ¿verdad?, a otros sitios. Pues ahí habría un identificador de relación. En el caso de que sea un artículo y no haya ningún identificador de relación o otro documento que no exista identificador de relación, lo único que tiene que hacer es dejar el campo en blanco. No todos los campos, los 15 elementos no tienen por qué ser cubiertos. Son cubiertos los que existen, los que están. Aquí hay también refinadores de relación. Vamos a ver la cobertura, es espacial y temporal. La espacial se refiere a una región física. La temporal se refiere al contenido, cuando fue creado o puesto accesible, ¿verdad? Y ese último también pertenece al elemento fecha que ya vimos. Los derechos, la gestión de derechos para un servicio se dará información sobre términos y condiciones de acceso a recursos. Los derechos se encuentran actualmente en discusión y por lo tanto su uso se considera un poco experimental, ¿no?
pero de todas maneras se puede ubicar en los copyright, por ejemplo, forma parte del derecho. Y aquí ya hay un ejemplo, por ejemplo, aquí está de una red de sustentabilidad del conocimiento, los elementos, cómo los crearon, el título alternativo, la página web, la descripción. Recuerden que esto es para recursos electrónicos. Dirección, creador, materia, el título, la dirección, el creador, la materia, la descripción, publicación, el tipo de recurso. La última fecha tomaron aquí la de modificación, el formato, texto HTML, el lenguaje, inglés, cobertura, el lugar, Singapur, ¿verdad? O sea, aquí también hay un diseño de arquitectura y información mediática en Internet también, la clasificación de un recurso. Aquí podemos ver también del museo, un recurso en galería. O sea, es aplicable también a recursos en líneas de museos, de galerías, de obras de arte. Sobre Frida Kahlo, por ejemplo, Diego Rivera, una pintura, y hacen un detalle también de los metadatos para que vean que se aplica a todos los tipos de recursos. Aquí está el Museo Virtual Diego Rivera, la web, o sea, hay una página web de esto, obviamente es a este recurso electrónico que le están aplicando los metadatos. En resumen, como se puede apreciar, el esquema de metadatos de Dublin Core se puede aplicar a diferentes tipologías documentales, aunque es más utilizado, claro está, o sea, es utilizado, no es más, es utilizado en la descripción de recursos en línea. O sea, se puede aplicar a diferentes tipologías documentales, pero en línea. Fundamentalmente también se utiliza mucho en los artículos de revistas científicas. Como siempre, les deseo un feliz día y muchas bendiciones.